Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de teoría de la educación 2 y en esta presente semana vamos a tener como logro de esta sesión el que ustedes están en la posibilidad de poder entender cada una de las corrientes pedagógicas que vamos a trabajar. La semana anterior hemos tratado las corrientes pedagógicas del siglo XIX. Y en esta semana vamos a ingresar a estudiar las corrientes pedagógicas del siglo XX. Muy bien, entonces el logro de la presente semana es que tú puedas comprender e interpretar estas corrientes que vamos a presentar y a partir también del trabajo que tú vas a realizar para la presente semana, puedas internalizar todo esto que es muy importante en tu proceso de formación profesional. Recordemos que todas estas teorías, de alguna otra manera, van a estar presentes en nuestra labor educativa. Cuando tú escuches algunos términos, algunos pensamientos de algunos de los teóricos de la educación, va a ser porque tú has sistematizado información importante sobre esta materia. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a compartir el siguiente material que se ha realizado con todo el cariño y el caso para que ustedes puedan comprender mejor de qué se trata la clase de la presente semana. ¿Sí? Bien, entonces tal como les había manifestado, el tema de la presente semana 4 es la pedagogía contemporánea del siglo XX. Dentro de las corrientes que vamos a estudiar está la corriente de la pedagogía individual, la pedagogía psicológica experimental, la llamada pedagogía activa y también la pedagogía filosófica. ¿Sí? En primer lugar tenemos la pedagogía individualista. Esta corriente pedagógica, estimadas estudiantes, surge casi finalizando el siglo XIX, es decir, allá por los años 1890, por ahí, y principios del siglo XX, en donde se da su origen es en Estados Unidos. ¿Sí? Entre los grandes representantes tenemos a John Dewey y a Helen Key, ¿no? Ellos tuvieron una posición respecto a lo que debería ser la pedagogía y ellos encajan dentro de la pedagogía individualista, que es aquella que le da gran lugar, una gran importancia al individuo, a la persona. ¿Y qué cosa nos decía Dewey? Que la educación es una suma de procesos por los cuales una sociedad transmite sus ideales, sus capacidades y poderes para asegurar su desarrollo. O sea, para Dewey la educación es una suma de procesos, o sea, no es solo es un proceso, sino es una suma de procesos que se van a dar desde el hogar, desde la familia, en la escuela, cuando sales de la escuela en un centro de estudios superiores, luego de eso cuando ya eres técnico o profesional pasas a ejercer esa carrera técnica, esa profesión, pero toda esa suma de procesos, ¿para qué se realiza? Para que la sociedad pueda trasladar sus ideales, es decir, esas ansias de superación, ese conjunto de capacidades que se van formando a lo largo del camino. Y de esta manera, al transmitir esos ideales, capacidades y poderes a través de la educación, ¿qué cosa se va a conseguir? Asegurar el desarrollo de un pueblo. Pero ¿qué pasa cuando no se da esto? Entonces sucede que no avanzamos, no nos desarrollamos. Muy interesante lo propuesto por John Dewey en el aspecto de la educación. Y esta es una de sus posiciones, o sea, es una teoría que planteó este señor a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Pero acá no solamente está Dewey, también está esta mujer tan importante, tan respetable como fue Helen Key. ¿Qué cosa decía ella? Que hombres y mujeres tienen cualidades diferentes.
las cuales están determinadas por su naturaleza. Y ella fue una feminista de Suecia, pero ella incorporó a su propuesta el principio femenino. ¿Y qué cosa quiere decir con ese principio femenino? Que se le da una gran importancia, ella le da una gran importancia a lo que es la mujer, ya que la mujer para ella desempeña una función importante en los objetivos de una sociedad. Es necesario para desarrollar condiciones que permitan su desarrollo individual con el fin de alcanzar la libertad y la felicidad, ¿sí? Ella vivió en un momento en el que el machismo era imperante, pero tuvo su posición y esa posición ha servido para que en la actualidad tanto hombres como mujeres estudiemos, busquemos nuestro desarrollo y sobre todo darle su lugar a la mujer, porque ella juega tal como lo dice en su propuesta, en su teoría educativa, ella es la que nos ayuda a alcanzar la libertad y la felicidad, pero eso es cuando son bien formadas, son bien tratadas, son consideradas. Ellas colaboran en sus hogares, en la familia, en los grupos en que se desenvuelven. Apoyan mucho a los varones, porque no debe hablarse de que uno es más que el otro, no es una cuestión de complemento para poder avanzar. Cuando sucede lo contrario, las sociedades, empezando desde las familias más sencillas, más humildes, cuando se desunen, empieza el problema. ¿Por qué? Porque no se le ha dado esto a la mujer. Eso era lo que ella planteaba en su llamado principio femenino. Muy bien, seguimos avanzando y vemos que dentro de la pedagogía individualista hay un juego de roles entre los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como ustedes pueden apreciar en esta imagen, en un proceso de enseñanza-aprendizaje son fundamentales perdón, los estudiantes y la figura del profesor. ¿Qué cosa dice la pedagogía individualista promovida por Dewey, Helen Key sobre este asunto? Que el profesor debe ser una guía, que el estudiante, en este caso que los infantes que ustedes van a tener en algún momento en sus manos, ellos las puedan imitar. Después plantea la pedagogía individualista que el niño logrará de manera gradual ser partícipe de los recursos intelectuales y morales que la sociedad puede proveer. Y aquí la frase más importante es esta: de manera gradual. O sea, los objetivos, los fines, el desarrollo de las competencias, las capacidades, las habilidades, destrezas, las actitudes, no se logran de la noche a la mañana. Estas se van construyendo de forma gradual, es decir, por etapas. Por otro lado, ¿qué plantea la pedagogía individualista? Que los maestros deben tomar en cuenta que su principal objetivo es mantener un orden social y con esto lograr un desarrollo social bueno. Se mantiene el orden social cuando éste da resultados, se aprecia que las personas se están desarrollando, están teniendo un desarrollo social bueno, pero también cuando el maestro ve que esto no es así, no puede quedarse callado, tiene que fijar su punto de vista de manera crítica, pero a través de críticas constructivas, es decir, que ayuden a avanzar, no a retroceder, ¿sí? ¿Qué más tenemos dentro de lo que es la pedagogía individualista? Ellos, por ejemplo, dicen que el proceso, dentro de lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, es decir, el rol del profesor con el estudiante, que una buena educación es aquella en la cual el estudiante, sea infante, niño, adolescente, joven, adulto, logra desarrollar sus capacidades, enfrentando la educación de una manera objetiva, es decir, de verdad. Es aquella en la que se desarrollan las capacidades del estudiante, permitiéndole por medio de estas, o sea, de esas capacidades que logró, enfrentarme a situaciones de su sociedad. Y el proceso de enseñanza comprende qué es lo que vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar y por qué lo vas a enseñar. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta y tiene que ver con todas las propuestas o las teorías educativas que estamos estudiando. Por otro lado,
Dentro de lo que es la pedagogía individualista se le da un espacio muy, muy medular a lo que es el contexto social, institucional y escolar. Y se hace referencia que para interpretar las capacidades de un niño es necesario conocer su extracto social, es decir, de dónde viene, en qué situación se encuentran sus padres, vienen de hogares funcionales o disfuncionales, tienen una situación económica que les permita tener, por ejemplo, sus útiles escolares, tener lo esencial. Todo ello es importante, puesto que a partir de eso el niño tendrá reacciones, instintos propios, ¿no? Pero para poder explicarle la relevancia de esos instintos propios, los cuales tenemos que educárselo, debemos encontrar su equivalente social. Es decir, decirle lo importante que es hacer la educación, aprender todo lo que tiene que aprender y de esa manera mostrarles las realidades a las cuales podrían llegar si es que ellos se educan adecuadamente. Además, también es necesario que nosotros entendamos la finalidad de la educación y por lo tanto que esto nos va a traer resultados, ¿no? Y para eso hay que ser sincero, hay que hablar las cosas tal como son, tal como lo plantea en esta imagen, por ejemplo, este personaje de Quino, un, un argentino, ¿no? Creador de Mafalda, de este personaje tan famoso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. Está muy bien decir lo que piensas, ¿no? Pero por encima de todo, dice Mafalda, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Ah, miren, interesante, ¿ves? O sea, no es solamente quedarse en las palabras nada más, decir yo hago esto, yo hago el otro y no lo haces, ¿no? O voy a hacer esto, voy a hacer el otro, dices que vas a hacer 20 cosas, pero haces con las justas una. ¿Ah? Entonces, a eso se le llama coherencia. Tiene que haber coherencia en nuestra labor entre lo que decimos y lo que hacemos. De lo que tenga esto como resultado, nos dará el espacio, la consideración, los reconocimientos de la sociedad en su conjunto. ¿Qué más tenemos dentro de la pedagogía individualista? Para concluir esta corriente, tenemos que tiene sus aportes a la educación y que estos tienen que ver básicamente que el individuo debe ser educado de manera que logre ser parte de una sociedad y la sociedad contenga una organización de cada uno de nosotros, de los individuos. Es decir, nosotros somos moldeados en una determinada sociedad para servir a esa sociedad, no para lastimarla, no para hacerla fracasar. Por otro lado, hace mención la pedagogía individualista, como aporte, que la educación es el método principal para el progreso social, porque la aplicación de leyes o castigos es algo mecanizado y al final inútil, pues si no existe una educación que contenga una conciencia social y por lo tanto individual, cualquier otro método para la mejora social será inútil. De nada valdrá la cárcel, la tortura, la persecución y nada de eso, ¿sí? Por eso es que en algún momento Nelson Mandela, ese paradigma de líder en la sociedad del siglo XX y este siglo, en algún momento, cuando él estuvo preso en Sudáfrica por sus ideas, por ese deseo de que se acabe el apartheid, que no fue que otra cosa que la segregación entre blancos y negros, él decía y acuñó este pensamiento cuando estuvo en prisión. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ¿no? Y él lo hizo eso. Es por eso que es fundamental que ustedes, que están en un proceso de formación profesional para desarrollar la labor más delicada del mundo que puede haber, que es la de ser profesional de la educación, nos, nos exige. Y esta exigencia está con que contemos con toda esta información. No nos las aprendamos memorísticamente, no,
sino que la tengamos ahí en nuestro esquema mental y si no en nuestros apuntes, en nuestros trabajos que hacemos, para de esa manera cuando necesitemos todos estos conocimientos podamos a través del uso de nuestras memorias traerlo al momento en que estemos, al lugar donde estemos y sepamos que hay una corriente pedagógica individualista con una serie de posiciones, teorías que plantean lo que estamos estudiando. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a entrar a otra corriente pedagógica del siglo XX, es la llamada pedagogía psicológica experimental. Y la pedagogía es una ciencia que, si bien es cierto, es estudiada por otras ciencias, reclama un espacio específico, que no deje de lado esas relaciones que hay con esas demás ciencias. Pero ¿qué plantea esta corriente pedagógica? Que se tenga en cuenta los principios de la acción educativa, es decir, centrándolo en el aspecto educativo. Esta corriente pedagógica psicológica experimental se apoya en una corriente de la psicología que es conocida con el nombre de psicología experimental. ¿Y qué cosa es la psicología experimental? Es una corriente de la psicología que estudia los fenómenos psicológicos, utilizando básicamente una metodología experimental. ¿Basada en qué? Basada en la observación, en mirar, en ver, en observar, en tomar apuntes, en poder hacer comparaciones. Y es por eso que se dice que la psicología experimental, que ha colaborado con la pedagogía para sacar esta corriente pedagógica, ¿eh? garantiza una práctica científica e implica la observación, la manipulación y registro de las variables que están presentes en un sujeto objeto de estudio, como por ejemplo puede ser un infante, ¿no? Para poder apreciar a través de la pedagogía psicológica experimental qué reacciones tiene él ante estos anillos de colores que le han ubicado. Y ellos, en base a la curiosidad, la indagación, empiezan a explorar, pero mientras tanto el pedagogo psicológico experimental va apreciando. ¿Y quién es ese pedagogo psicológico experimental? Somos nosotros, los educadores, los profesionales de la educación, que con toda la paciencia del mundo, sobre todo las maestras, por ejemplo, de educación inicial, primaria, tienen esa paciencia de poder aprestarlos, darles lo que es la estimulación temprana, para que en sus cerebros se vayan alojando todo aquello que le va a servir en los demás niveles de la educación, en las etapas de la educación, ¿sí? Y uno de esos grandes personajes de psicólogos experimentales, pero que también podríamos llamarle pedagogos experimentales, fue David Ausubel. Él dijo que la perspectiva experimental de la pedagogía se alcanza cuando los medios dirigidos al fin educativo se apoyan en proposiciones empíricamente validables. Toda una cuestión bastante técnica en cuanto a esto quiere decir que la pedagogía experimental colabora con la pedagogía, pero sobre todo basándose en cosas objetivas. Es decir, en demostrar que el infante, por ejemplo, debido a esta estimulación de estas argollitas de colores, de estas cuentas, ¿no? Puede ir desarrollando, por ejemplo, su pensamiento matemático, ir desarrollando poco a poco lo que es la abstracción, su lenguaje más adelante, que el uso de sus manos para ver acá con su sentido del tacto lo ayuda a ir incorporando información. Eso es lo que nos quiere decir Ausubel cuando dice la perspectiva experimental de la pedagogía se alcanza cuando los medios dirigidos al fin educativo se apoyan en propuestas empíricamente validables, como aquellas que los estímulos que se hacen al niño traen resultados para su desarrollo, en todo el sentido de la palabra. Muy bien. ¿Qué más tenemos en cuanto a la pedagogía psicológica experimental? Se dice que está relacionada, como hemos dicho hace un momentito, con el método experimental.
pero aplicado al ámbito de las ciencias humanas, y posee una vinculación inicial con los desarrollos de la psicología experimental. ¿Qué otra cosa más tenemos dentro de esta corriente pedagógica? Que los primeros trabajos publicados de pedagogía experimental, relacionados principalmente con la búsqueda de métodos de enseñanza eficaces e instrumentos de media investigaciones previas, consistieron en revisiones de carácter recopilatorio acerca de experimentos y trabajos científicos anteriores sobre materiales escolares y sobre la escuela en general. Es decir, el origen de la pedagogía psicológica experimental se remonta a ver lo que han hecho todos los psicólogos experimentales, pero en el campo del quehacer educativo. Y tal como ustedes pueden ver acá, se hace referencia del método experimental, ¿sí? Y el método experimental tiene algunos pasos que se deben de cumplir, ¿no? Como por ejemplo definir y delimitar el problema objeto de la investigación, elaborar un diseño experimental para poder tratar esto de acá, el problema detectado. Luego de eso, poner en práctica tu propuesta de ese diseño experimental. Y por último, plantear hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que quieres demostrar tú en cualquier problema que hayas convertido en una futura investigación? ¿Sí? Luego de eso tenemos otra corriente pedagógica, es la llamada corriente pedagógica activa. Y esta corriente está orientada a desterrar la pasividad del estudiante, es decir, eso que estén ellos sentaditos ahí escuchando todo lo que tú le dices. También está orientada a desterrar la memorización de conocimientos transmitidos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Haciendo uso de una didáctica, es decir, un conjunto de actividades, estrategias que pueden plantear los profesores, los profesionales de la educación. Y ayuda a vencer de manera objetiva los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque la pedagogía activa se basa en estos 4 pilares de la educación planteada por Jacques Delors, ¿no? Ya en el siglo pasado, en su obra llamada El Perú desde la escuela, donde planteó que para poder lograr un aprendizaje como corresponde para el siglo XXI, será necesario aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser persona y aprender a convivir, ¿sí? Por otro lado, la pedagogía activa, tal como ustedes pueden darse cuenta, tenía un conjunto de representantes, ¿no? Como John Dewey, María Montessori, Ovidio de Crowley, Parham, Carleton Wasson, Cecil Redi, Henry Baddeley, Hermann Leys, Egmont Dehn, Freinet, entre otros, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una propuesta, una teoría sobre lo que debe ser la educación. Y en su trabajo de esta semana ustedes van a hacer una cosa muy interesante que les voy a requerir. ¿Qué más tenemos sobre pedagogía activa? Que esta tiene sus fundamentos psicopedagógicos. Un primer principio, un fundamento es el respeto a la personalidad del estudiante. La educación individualizada. Fomentar el desarrollo de la capacidad creadora. Fomentar la libertad y la responsabilidad. Cada uno de ellos juega su rol en el desarrollo de los estudiantes. La pedagogía activa también por información que se ha procesado, dice que se funda en la pedagogía de la acción, que tiene 5 principios elementales, que son la autoactividad, el paidocentrismo, la autoformación, la actividad variada o múltiple y la actividad espontánea y funcional. Es decir, que todos los que quieran promover la pedagogía activa tienen que respetar esto que tenemos acá, que los chiquitos, los estudiantes, sean infantes, sean niños, sean púberes, adolescentes, jóvenes o adultos, hay que dejarles su espacio para que ellos desarrollen sus actividades. El paidocentrismo se refiere a que quien educa, quien orienta es el profesional de la educación, el pedagogo.
y nosotros tenemos que estar listos para ver cuáles son las necesidades de los estudiantes. La autoformación, que es importante tanto para el sujeto llamado docente como el sujeto llamado estudiante. La actividad variada o múltiple. La pedagogía activa se basa en ello. Por eso se dice que lucha contra la pasividad de los estudiantes y por eso tiene que el educador, el maestro, el docente, antes de ingresar a una sesión de clase y haber generado un conjunto de actividades, estrategias para poder apuntar a la autoformación de los estudiantes a través de una actividad variada o múltiple. Y también es fundamental dejar que los chicos se desarrollen y todas sus acciones que surgen de manera espontánea se les dé alguna funcionalidad. Esos son los 5 principios elementales de la pedagogía de la acción. La pedagogía activa, desde el punto de vista social, fomenta la solidaridad y cooperación entre los estudiantes. ¿Para qué? Para lograr sus resultados, ¿sí? En esto ellos se apoyan, se ayudan, resuelven problemas. El niño tiene todo un potencial para su desarrollo, pero para eso es necesario que la institución educativa brinde al estudiante un ambiente motivante, que sea tranquilo, que haya muchos recursos. Y al comenzar cada jornada, dedicarle un tiempo para hablar de sus experiencias propias de cada educando. Y de esa manera darles la confianza y lograr establecer un diálogo fluido donde todos deben participar. Es por eso que se habla de una influencia desde el punto de vista social de la pedagogía activa. Y sobre todo, todo orientado a la resolución, a resolver problemas, que hacia eso van a ir más adelante todos los que han estudiado en las instituciones educativas. Claro que ahora estamos en una situación muy especial, pero también hay las herramientas para resolver a veces esa falta de conectividad. Así como, por ejemplo, en educación superior vemos de que nos dan la oportunidad, no cerrándonos de una sola manera, sino dando las oportunidades que la situación amerita, también se debe hacer los mismos con los infantes y con mucho mayor razón, porque ellos, por ejemplo, su tiempo de atención dura entre 3, 4 minutos, no más. Entonces, por lo tanto, lo que hagamos a través de las aulas virtuales, ahora que ustedes están practicando, deben haber espacios así donde hay 3, 4 minutos de trabajo para que ellos se concentren, descansan de repente otros 3 y ahí se utiliza el tiempo. Porque si queremos tener los 2, 3 horas, es por gusto, no se va a lograr. Si inclusive en jóvenes, en adultos como ustedes pierden la concentración cuando pasan 10 minutos, y ustedes ya empiezan a bostezar, a estirarse, con mucho mayor razón en los infantes, ¿no? Ellos no pueden estar quietos, entonces nosotros tenemos que generar un conjunto de actividades, acciones de acuerdo a los grupos de edades que tenemos para lograr que ellos aprendan. Y también si no tienen todos la actos tablet, mirar la forma como lograrlo, ¿no? Cómo conseguirlo. Ya vamos a salir de esta situación y vamos a estar en mejores condiciones. ¿Qué más tenemos? Otra corriente pedagógica que es la pedagogía filosófica. La pedagogía filosófica reflexiona sobre la educación y su problemática, ¿sí? Problemática igual, conjuntos de problemas. También la pedagogía filosófica analiza las teorías, por ejemplo, que nosotros estamos estudiando. Las analiza y analizar significa dividirla en partes para estudiar cada parte por separado y entender mejor las diferentes teorías pedagógicas. Efectúa una crítica a estas teorías que estamos estudiando, porque vamos a ver, desde que empezamos a estudiar, no todas las teorías no son iguales, han ido cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces nosotros podemos criticar a la pedagogía de los tiempos de las culturas o grandes civilizaciones, o también aquellas que planteaban, por ejemplo, una educación pasiva. Pero de eso, ¿quién se encarga? La pedagogía filosófica. Luego de eso, a partir de todo ese análisis, esa crítica, deduce los principios generales de la educación. Eso del principio de la actividad, de la acción, todo eso es
a partir del rol de la pedagogía filosófica. Trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites en extensión y la profundidad de la educación. Miren ustedes qué interesante. Se encarga de todo lo anterior, pero también se fija en la esencia, en el valor, en la finalidad, en el sentido, las posibilidades y los límites y además la profundidad de todo aquello que es educación. Por eso se le llama así pedagogía filosófica. ¿Cuáles son las funciones de la pedagogía filosófica? Existe una función reflexiva. ¿Qué cosa es eso? Interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, la sociedad y la vida humana, para luego comprender su significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. Es como, por ejemplo, cuando a partir de toda la labor desarrollada por un educador, el estudiante está en la posibilidad de manera reflexiva de decirnos qué importancia tiene el cerebro y el corazón en nuestra existencia, ¿sí? Pero eso no lo hace de frente, eso lo hace luego de todo un trabajo de poder ver textos, revisar información, ver videos, tutoriales y todo ello, y de ahí reflexiona y luego comprende el significado de esos órganos tan interesantes como son el corazón y el cerebro. Le da su lugar a cada uno, establece el por qué debe cuidarse la salud en orientación a estos órganos. Entonces ahí, si logramos eso con los estudiantes, entonces estamos cumpliendo con lo que es la función reflexiva. Y luego otra de las funciones de la pedagogía filosófica es la función analítica. ¿Y esta qué cosa nos dice este material? Que busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales de la educación, ¿no? Y aquí qué cosas nosotros podríamos representar con esta imagen, ¿no? Una silueta de una persona, pero el lado de su cabeza, de su cerebro, un rompecabezas con muchas piezas, ¿no? Entonces la función analítica es que nosotros los pedagogos, los profesionales de educación y también los estudiantes nos demos cuenta de cada concepto, cada término relacionado al proceso educativo. Y de esa manera podamos darle una calificación de importancia, de nivel, de relevancia. A eso se le llama función analítica de la pedagogía filosófica. Otra de las funciones de la pedagogía filosófica es la función crítica. Y eso tiene que ver con cuestionar los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas, de sus principios, sus fines y valores, ¿no? Si hacemos pedagogía crítica, como por ejemplo cuando leemos a un Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, y podemos decir que la educación es una especie de educación bancaria, donde el docente deposita en el cerebro de cada estudiante lo que a él mejor le conviene o lo que el sistema educativo le plantea, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, estamos haciendo uso de la función crítica, porque no repetimos todo al pie de la letra y aceptamos, no, ponemos nuestra posición. Otra de las funciones de la pedagogía filosófica es la función normativa, y que consiste en establecer una normatividad, pero que tiene que ver con lo teológico, que viene a ser las funciones que cumplen los profesores, los profesionales de educación, con lo ético, es decir, con aquello que es bueno o es malo, con lo axiológico, que tiene que ver con el tema de los valores, con lo genérico y universal, es decir, con todo aquello que nos atañe a todos. ¿Para qué? Para todo el proceso educativo, ¿eh? Y además establece principios explicativos y constitutivos de la educación. O sea, la función normativa de la pedagogía filosófica significa que nos da las bases para que nosotros podamos entender todo esto que hemos mencionado en la búsqueda de que nosotros, los profesionales de educación, logremos incorporar en su sistema mental de nuestros estudiantes todo aquello que le va a servir en la vida. Muy bien. ¿Qué más tenemos?
para concluir, me parece que la pedagogía filosófica se centra en dos aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. También cuestiona la transmisión de valores morales. ¿Por qué? Porque la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones el fundamento y el contenido de una cultura para darle la sostenibilidad. Y por último, tenemos que la educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociedad, constituyéndose un agente de cambio y libertad para el hombre. Y esto es verdad, porque si las personas, las sociedades se educan, le dan la importancia a la educación, entonces esa persona que de repente es pobrísima, muy pobre, no tiene casi nada, pero le da importancia, es como ese niño que por YouTube un jeque del Medio Oriente vio que para poder estudiar, él no se hacía problema y luego de trabajar con su mamá durante el día se iba a un poste en su zona donde vivía y se echaba en el piso con sus libros, sus cuadernos y se ponía a estudiar. ¿Y eso por qué? Porque ese niño quiere cambiar, quiere ser otra cosa. Y a su vez, ¿qué cosa logró? Impactar, porque en las redes sociales ese video de él fue tendencia y llegó tan lejos desde la zona norte del país, en el norte, y se fue hasta el Medio Oriente, donde un jeque vio eso y se conmovió y vino, y ¿qué no le ha dado? Hasta su escuela le ha ayudado. Y ese chiquito sigue estudiando y algún día será algo, y eso le dará ese espacio, esa libertad para poder convertirse en un ser que va a ayudar al desarrollo de otras personas, ¿sí? Porque no se dejó vencer y aprovechó todas las oportunidades. Muy bien. Bueno, para no seguir de repente un poco tediosa esta clase, vamos a pasar ahora a compartir con ustedes su trabajo académico para la presente semana. ¿Y en qué va a consistir? Que cada una va a elaborar una síntesis de los aportes de otros representantes de las corrientes pedagógicas estudiadas, ¿sí? Hoy hemos estudiado la pedagogía, la corriente pedagógica individualista, la pedagógica experimental, la pedagogía activa y la pedagogía filosófica. En cada uno de ellos tendrán que buscar ustedes sus representantes y hacer una síntesis. Ya ustedes saben que es una síntesis, ¿sí? Ya yo les he dicho en unas clases anteriores, pero no está de más hacerles recordar, ¿no? Hay una diferencia entre resumen y síntesis. Un resumen es cuando ustedes las ideas de un estudio que están haciendo, de un texto, de un autor, ustedes eligen, por ejemplo, las 10 ideas más importantes de ese material y las seleccionan, las copian y las pegan igualitas. Eso se llama resumen. ¿Y cuándo es una síntesis? Cuando ustedes escogen también las 10 ideas más importantes que tienen que ver con diferentes representantes de las corrientes pedagógicas estudiadas. ¿Pero qué hacen? A cada una de esas propuestas de esos estudiosos le agregan lo que ustedes piensan. Eso se llama síntesis, ¿ya? Entonces, cada una de ustedes va a hacer la síntesis de otros personajes que no hemos estudiado en esta clase. ¿Sí? Por ahí les he mencionado algunos nombres, ustedes investiguen, hagan esto que dice esta imagen que les he agregado acá a su tarea de la semana, busquen, evalúen, nada de plagiar, luego de eso redacten y luego de eso presenten su trabajo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el domingo 27 de este mes a las 11:59 de la noche. Espero que entiendan lo que les estoy pidiendo y es por su propio bien, ¿ya? Muy bien, no me queda nada más que decirle de manera alegre, gracias. Será hasta la próxima clase.